Bueno, un gusto poder nuevamente poder abrir mi boca para que el Señor ponga de su palabra. Y quiero orar antes de comenzar. Señor, gracias. Gracias por lo que hasta aquí nos has dado aún en el día de hoy. Señor, y ruego que nuestros espíritus sean abiertos para recibir tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Señor, y toda distracción se vaya en el nombre de Jesús. Señor, y seas tú quien habla a cada corazón, seas tú quien renueva las fuerzas, seas tú, Señor, quien capacita nuestras almas. Gracias. Amén. Amén. Voy a decir algunas preguntas y es muy probable que en alguna de ellas o todas usted se las hizo alguna vez. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué y por qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha traído o por qué? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Como les decía, quizás alguna de estas se las hizo usted o capaz a todas. Yo me las hice a todas. Y para saber algunas de las respuestas de estas preguntas, o quizás casi todo, tenemos que ir al principio y ver cómo era el original, cómo era el plan de Dios, qué era lo que Dios quería realmente para el hombre. ¿Y qué pasó a ese plan original para que se desvirtuara, para que pierda su esencia, para que cambie de rumbo? ¿Sabe que de todas las cosas que Dios creó, de todas las maravillas que Dios hizo, la que más amó fue al hombre? Esa fue la creación cúlmine, fue la frutilla de la torta, fue por el motivo por el cual había hecho todo lo demás también. Fue lo único que hizo a su imagen y semejanza, como lo dice allí en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No le bastó solo con crearlos a su imagen y a su semejanza, sino que puso de su aliento de vida en ellos. No dice que haya puesto de su aliento en los animales, pero sí puso en el hombre y en la mujer ese soplo de su espíritu. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ese ser hecho a imagen y semejanza, ese ser donde puso de su espíritu en él para poder tener comunión. Entonces, allí en esa creación maravillosa y perfecta que Dios había hecho, el hombre tenía comunión con Dios. El hombre también tenía voluntad. Y Dios lo visitaba en esta armonía, en esta comunión. Dios puso al hombre por sobre toda su creación. Dios había puesto al hombre para que la gobierne, para que la domine, para que sea él. Es más, dice que Adán puso el nombre a todos los animales. Fue él el que lo hizo. Y le dio la orden de que se multipliquen tanto los animales como los hombres. Y Dios vivía, bueno, el hombre, no Dios, el hombre vivía en plena bendición. Era bendición, tenía un trabajo por hacer, porque Dios lo había puesto para cultivar la tierra desde el principio.
Había un trabajo, su trabajo era señorear, su trabajo era gobernar, dominar por sobre toda su creación. Y tenía esa bendición plena. Pero también allí había alguien, y ese era el enemigo, Satanás. Estaba allí. Y con el mismo pensamiento que alguna vez lo tuvo en el cielo. Isaías 14, 13 y 14, allí nos dice, leo esos versículos, pero algunos antes, dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Y dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. A causa de esa arrogancia, de ese egoísmo, de ese querer apoderarse de lo que Dios era, fue la razón por la cual fue expulsado del cielo. Él y la tercera parte de los ángeles cayeron a la tierra. Y ese pensamiento diabólico lo tenía allí. Con ese mismo pensamiento se acercó a la mujer. Ese pensamiento de querer ser más que Dios. Ese era el pensamiento de Satanás. Y eso es lo que trajo división. Y así es como se acercó a la mujer. Así como conversó también su charla. Trayendo esta idea. También puede ser Dios, le dijo a la mujer. Vos también puedes ser Dios. Solamente que Dios sabe que el día que coman de ese árbol ustedes van a ser como Dios. ¿Sí? Y allí la mujer absorbió esa idea. Y también teniendo su propia voluntad dijo, puede ser buena la idea, ¿no? Ser como Dios. Génesis 3, 3 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, porque ella ya sabía que de todos los árboles del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en medio del huerto. Y la serpiente le dijo, no moriréis. Y aquí, sino que sabe Dios, que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La verdad que cuando veo el significado de seréis como Dios, no es que vas a ser como un Dios. Seréis como ese Dios sobrenatural. Entonces le dice, y el pensamiento quizás aún al día de hoy de los hombres, ¿será ser como Dios? A la altura de Dios, y si se puede, más que Dios. Está buena la idea. Está buena la idea. Y eso quedó en el corazón de esta mujer. La mujer desobedeció porque Dios le había mandado a no hacerlo, porque en su corazón halló el mismo pensamiento que tuvo Satanás en los cielos, que quería ser como Dios, que quería dominar aún a Dios. Un poquito más y seré como Dios. Un poquito más, no me falta casi nada, un poquito más y seré como el Altísimo. Aún este pensamiento destructivo se ha metido en todos los ámbitos de la vida. Y usted lo va a escuchar en la escuela, en el trabajo, entre los hermanos en una casa. Aquel que un poquito más y seré más que, o mejor que, o quién. Y allí fue la caída. Allí fue donde entró el pecado. Y lo peor que trajo el pecado fue esa separación entre Dios y el hombre. Fue la pérdida de esos momentos maravillosos donde Adán y Eva se encontraban con Dios, el Dios creador, de donde tenían comunión. Me imagino muchas de esas veces caminaban por todo el huerto mirando las maravillas, charlando, Dios enseñándole.
dejaron de disfrutar su presencia, dejaron de disfrutar la presencia de Dios. Y el primer instinto de Adán y Eva después de pecar, después de desobedecer a Dios, fue esconderse. Se habían visto, se vieron desnudos, sabían que estaban mal, sabían que su relación con Dios había cambiado. Y allí cayó la maldición. Esa maldición que vino por causa del pecado a la serpiente, a la mujer, al hombre. Y allí en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Así que si hoy a las mujeres les cuesta tener un hijo con dolor, desde allí viene. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea que si hoy, mi hermano, te cuesta trabajo traer el pan a tu casa, ha sido por causa del pecado. Ha sido por causa de la maldición que cayó por entrar el pecado, y aún la tierra fue corrompida. Todo el trabajo te cuesta, el sudor de tu frente, las horas de trabajo, etc. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Vieron que ustedes habrán hecho alguna vez una huertita o algo parecido? Pusieron, no sé, una semilla, lechuga, selga, tomate, lo que usted quiera. ¿Qué nació primero? La maleza. Si lo primero que tenía que nacer, ¿quién le dijo que nazca? Ni semilla no había. Y nació primero la maleza. ¿Quién le dijo a la maleza que ahí yo puse una semilla? Dice: espinos y cardos te producirá. Siempre va a haber algo que estorbe y que haga las cosas un poquito más difíciles. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Algo que también sucedió, entró la muerte. Yo creo que el hombre iba a ser eterno desde ese momento. Cuando Dios lo hizo, iba a ser eterno. De hecho, cuando entró la muerte y después se fue mermando los años, el hombre vivía casi 1000 años, 800, 900 años, con vigor todavía a los 600, 700. Y después 120, después 70, 80 los más robustos, dice. ¿Y todo qué fue el causante de todo esto? El pecado que trajo muerte, separación. Esa relación con Dios fue rota, fue quebrada. Pero Dios, porque Él es Dios, porque Él es misericordioso y porque ama a su creación, siempre intentó buscar a Dios de volver a restablecer esa comunión. Esa relación que sea restituida, que sea como era al principio, que sea para que el hombre le adore, para que el hombre le sirva, para que el hombre le rinda culto. Esa es la relación que Dios siempre quiso volver a restablecer, que un día será realmente perfecta, como cuando era en el principio. Mientras vivamos en esta tierra va a haber muerte física. Y en ese orden es donde Dios trae bendición. Fue el orden que Dios había establecido para que la bendición llegue a todas las personas. Dios primero. Éxodo 7:16, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Lo que Dios había mandado a decir a Faraón por medio de Moisés. Le dice: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte:
deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Estas fueron palabras que Dios les había dado, y en las distintas traducciones lo traducen diferentes, o versiones lo traducen diferente, pero todas van apuntando hacia lo mismo, hacia Dios. Dice en la Nueva Versión Internacional: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. En la Reina Valera dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor de los hebreos me envió para decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Amén. ¿Y por qué Dios no iba a permitir la adoración en Egipto, sino que Él dice: salir de ahí? ¿Sabe que Dios no enviaba de su bendición? Si bien Dios miraba a su pueblo, escuchaba a su pueblo, pero la bendición la tuvieron en el desierto. Cuando estaban solamente para Dios, cuando Dios los apartó. Porque allí en el desierto, cuando el hombre estaba más cerca de Dios, porque Dios los había apartado, ya no eran esclavos, ahora allí es donde Dios le enviaba el maná. Allí es donde la nube los cubría de día, esa luz de noche. Allí era donde Dios cuidaba de todas sus cosas. Allí era donde Dios enviaba agua, sacaba agua de la roca. ¿Dónde? Donde estaba en comunión con Dios. Tuvo el pueblo de Israel sus tiempos de rebeldía, sus momentos de rebeldía, pero siempre demostró Dios que Él era todo para ellos. Entonces vemos que cómo las cosas se fueron cambiando, porque Dios tenía un plan. Es Dios primero, y después de Dios viene la bendición hacia el hombre. Dios quiere tener comunión con su pueblo. ¿Sabe? Y un culto a Dios no se trata solo de nosotros. Se trata de lo que Él quiere de nosotros. Hoy en día Dios sigue buscando adoración. Se desespera por la adoración. Todo le adora. La creación le adora. Los ángeles le adoran. Pero quiere que tú también le adores. Por eso con amor te busca. Por eso con amor te atrae. ¿Sabe? Si responde a alguna de las primeras preguntas, el culto es para Él. La adoración es para Él. Y cuando Él tiene la adoración, es cuando Él es levantado, cuando Él es exaltado, es cuando nosotros tenemos la bendición. ¿Está entendiendo? ¿Alguna vez quizá hemos pensado venir a la iglesia para que Dios me bendiga? Bueno, no está mal, no está mal. Dios te va a bendecir. Pero primero es hacia Él. Primero es levantarle a Él. Primero es exaltarle a Él. Primero es glorificar su nombre. Y allí, cuando tú levantas a Dios en tu vida, cuando tú levantas a Dios en una reunión, es allí cuando Él bendice. ¿Amén? Bien. Nos vamos entendiendo. Pero Satanás, con sus engaños, con sus artimañas, es donde fue cambiando el orden. El orden de los factores en multiplicación dice que no altera los productos, pero el orden de los factores aquí sí altera. Donde el hombre, donde el mundo, Satanás puso al hombre como el ser importante. Donde el hombre es lo más importante de una reunión, del mundo, de todo, y Dios pasa a ser el niño demandado de nosotros. Y allí es donde ya Satanás logra decir: seré como Dios. Y al ser como Dios, tenemos a un Dios que nos sirve, a un Dios que tiene que hacer todo lo que yo le mando a hacer. Donde el hombre que se acerca a Dios para ser bendecido, pero no quiere acercarse a Dios para bendecirlo.
queremos bendiciones, correcto, ¿verdad? Yo sí la quiero. Y cada vez que me acerco a Dios, sí quiero bendición. Pero el orden correcto es yo bendecir a Dios primero. Por eso empezamos todas nuestras reuniones dándole gracias. Por eso empezamos nuestras reuniones alabando, adorando, porque Él es primero. No entramos a la reunión pateando la puerta desde allá y diciendo, Señor, yo quiero esto. No es la forma. La forma es, Señor, seas tú alabado, seas tú exaltado. Y dentro de tu misericordia es este mi pedido, mi necesidad. Es más, Él ya lo sabe. Antes de que venga ya lo sabe. Míralo a Joni cómo viene pateando piedras. ¿Por qué? Porque le duele la cabeza. ¿Qué sé yo? Viene enojado porque tuvo un mal día. Sí, Dios ya lo sabe. No es que tengo que, Señor, vos sabés que tengo un mal día, no te imaginás cómo me tratan en el trabajo, en la escuela, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Sí, ya lo sabe Él. ¿Por qué no intentás hacerlo, Señor? Vengo a ti, te quiero levantar, te quiero dar gracias, te quiero exaltar. Y cuando pones tu mirada en Él, ¿sabe? Quitas los ojos de ti. Y hasta los ojos de nuestra autolástima que tenemos a veces. Y cuando nos vamos yendo, pero yo llegué enojado. Y cuando puse mi mirada en Dios, me di cuenta que Él es dueño y Señor de todo. ¿Sabe? Este orden intercambiado, donde el hombre es más importante que Dios, también se metió en las iglesias. Y algunas corrientes o palabras que puedan sonar un poco duras, pero si usted las analiza, son corrientes que se metieron también en las vidas, en las personas y en las iglesias. Algo de ello es el hedonismo. Es una teoría que establece el placer como fin fundamentado, como fin y fundamento de la vida. Yo tengo que estar bien, yo tengo que vivir una vida plena, yo tengo que vivir placenteramente, donde buscamos sensaciones, donde buscamos emociones, donde buscamos a Dios no por lo que Dios es, sino por lo que Dios me puede dar para que yo esté bien. Es lo que obtuvieron los 10 leprosos. Sanó a los 10, pero uno solo volvió a dar gracia. Y los otros, no, Señor, yo te busqué la verdad porque quería ser sano. Chao, lo tengo, me voy. No te necesito más. Si yo vine por sanidad, no vine a buscarte amistad con vos. Buscamos sentirnos bien, buscamos pasar un buen momento. Pero te hago una pregunta. Y es una pregunta, la verdad, que muy difícil de responder. Para aquellos que somos líderes, pastor, los que están en la música, los que son maestros y cada uno de nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió Dios con tu culto a Él? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente Él con nuestras vidas? ¿Te has preguntado cómo, si le agradó a Él tu servicio, mi servicio? ¿Te has preguntado si a Él le agradó tu alabanza, tu adoración? Porque nosotros pretendemos todo. Pretendemos que todo sea perfecto para nosotros. Pero hay una frase que la escuché muchas veces y dice, no todo lo que le tiramos a Dios lo recibe. ¿Cuán cierto es? Venimos a veces y tenemos también esa frase pegada a veces, total es para Dios, Él lo va a entender. Y le damos lo que sea. Si soy, no sé, un predicador, a ver, leo 2 versículos, ya está. No me he preparado, no me oré, no le pregunté a Él qué quiso. Si soy un maestro, no he tenido comunión, a ver, agarro una clase, total es para los niños o para los grandes. Si soy un músico,
Vengo, toco y no me preparo, total es para el Señor. Si no me sale muy bien, no importa, el Señor va a saber comprender. ¿Te has preguntado si le agradó a Él tu servicio? Difícil, ¿no? Sabes que hay muchos creyentes que se acercan al Señor por temor al infierno más que por amor a Dios. Se acercan para ver qué pueden obtener de Dios más que de tener una relación con Él. Y si tú quitarías quizás el castigo que podría haber después de esta vida, el infierno, muchos de nosotros quizás no le seguiríamos a Él. Porque para seguirle a Él, para adorarle, lo tienes que hacer con amor y por amor. Amén. También hay una corriente que se llama narcisismo, habrán escuchado alguna vez, que tiene mucha influencia en las vidas, que también se metió en las iglesias. ¿Quién era Narciso? Narciso era un joven de la mitología griega que dice que era tan hermoso que enamoraba a mujeres y a hombres por igual. Es más, él mismo estaba enamorado de él, porque dice que una vez se arrimó a un lugar donde veía su rostro reflejado y quedó enamorado. Estaba enamorado él de eso. Ahora, el narcisista tiene muchas cualidades que podemos ver en este mundo y que a veces la vemos también en las iglesias. Al narcisista solo se le preocupa su reputación, impresionar y triunfar, donde él es todo. Y si las cosas no suceden alrededor mío, no sirve. A él le interesa o tiene graves problemas, dificultades en conectar con los demás. Vive su propio mundo, su propio ego. Les cuesta conectar, les cuesta hacer amistad. No es compasivo. Es un manipulador. Busca ser halagado y admirado y pretende siempre tener la atención. Él necesita de aplausos, vive de aplausos, vive de alabanzas. Está enamorado de sí mismo. Solo prioriza sus intereses. Ahora, al estar enamorado de sí mismo, quiere mostrarse fuerte. Él es el hombre fuerte, pero lo que hay detrás de él es una gran fragilidad, porque intenta poner una careta de lo que no es. Ahora, muestra esa imagen grandiosa de él mismo. Él es importante, él es poderoso, él siempre le va bien. Prioriza solo sus intereses por el de los demás. Y todo funciona en relación a sus necesidades. Si yo lo necesito, vos me servís. Si yo no necesito lo que vos tenés, a mí no me servís. Porque yo soy el importante. El narcisista sabe asumir otro punto de vista. Parece algo valioso, ¿verdad? Parece algo importante. Dice, bueno, a ver, ¿qué punto de vista tenés vos? Y yo tengo este punto de vista. Está bien, lo reconozco, pero no le importa ni en lo más mínimo el otro punto de vista. Sí, está bueno, listo, no me importa. Exagera sus logros y talentos. Es siempre alabancioso. Tiene una falta total de empatía hacia los demás. No le importa, la empatía es el tratar de sentir lo mismo, el compadecerse, el ayudar, el llorar con los que lloran. Eso es lo que nos mandó Jesús, ¿viste? Pero dice, no me interesa
Está allí, puede estar llorando, puede estar feliz, puede ser lo que... Y listo, yo vivo mi vida, vos vivís tu vida. Chao. Y la empatía es vital para la cooperación, para la amistad, para la comunión. Jamás pide perdón. Quiere tener siempre la razón. Está convencido que Él es dueño absoluto de la verdad. No hay verdad fuera de Él. Él tiene la razón y todos los demás están equivocados. Es un vampiro de halagos. Si logra los halagos, buscará realizar más proezas para recibir más halagos. Ahora, si no logra los aplausos o los halagos, se enoja mucho. Sí, yo hice tal cosa y nadie me dijo ni gracias ni me aplaudió. Son todos unos egoístas. Son todas malas personas. Yo que hago tantas cosas y nadie me ve. Y con este pensamiento, quizás habrá encontrado que muchas veces se los ve. ¿Sabe qué es lo que hace el narcisista también? Cuando de pronto se van sonando cosas así, él dice, aquel es así. Y lo que dijo ahí, ese es así. Y el otro, aquel es así. Eso también es un pensamiento narcisista. Que se metió en las vidas, se metió aún en las iglesias. Y aún con este pensamiento obligamos a Dios a servirnos. Porque yo soy el centro del universo. Yo soy el que tiene que estar bien. Y vos que sos más poderoso tenés que ser mi servidor. Decretamos lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Y no aceptamos un no por respuesta. Y eso es lo que se transformó en el culto para Dios. O sea, ese culto que tenía que ser para Dios ahora es un culto hacia el hombre, donde el hombre es el centro. Y fue cambiado la prioridad, fue cambiado el orden correcto. Donde siempre Dios tiene que ser el centro, ahora el hombre es el centro y Dios tiene que servir al hombre. Porque yo lo digo, porque yo lo decreto, porque yo te estoy obligando, porque yo te estoy mandando a hacer algo, Dios. ¿Se dieron cuenta que muchas de las canciones o algunas de las canciones nuevas no son dirigidas hacia Dios, sino que son dirigidas hacia que el hombre se sienta bien? Hacia que el hombre esté bien, hacia que el hombre sea prosperado, hacia que el hombre sea exaltado. Escuchen algunas de las canciones nuevas. Jesús lo vio a esto, Jesús también lo vivió. Algunos de los ejemplos, por ejemplo, es la alimentación de los 5.000. Durante 3 días Jesús estuvo predicándole a esta multitud allí el Sermón del Monte y tuvo compasión de esta multitud. Entonces le dice a sus discípulos, bueno, denle de comer a esta gente. ¿Cómo hacemos? Dice, si plata no tenemos, si quisiéramos ir a comprar, no podríamos comprar para tantos. Entonces allí, por ejemplo, en Mateo 14, 17, encontraron a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y dice la Escritura, y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio los panes a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente 20.000 personas.
Dice la Escritura que todos aquellos que comieron fueron también saciados. Comieron y se saciaron. Es más, hasta que sobró. No es que andaban... No. Quedó comida. Quiero decirles algo. Con poco que tú le des a Dios, Dios puede bendecirte mucho. Eso es una ley de Dios. Ahora, la bendición de Dios no se la desperdicia. La bendición de Dios se la recoge y se la reutiliza. No se desperdicia. Nunca desperdicies la bendición de Dios. No la tires en cualquier lugar. Porque esa comida que recogieron la comieron a la noche, al otro día, no sé, cuando pudieron. No es que, mira, vino tanta comida y déjala, ya estamos saciados. No. Todos aquellos que comieron y se saciaron vieron una fuente de provisión allí. Todos aquellos que estaban allí, ¿viste lo que hizo Jesús? Sí, le trajeron 5 panes y 2 peces, los levantó al cielo, dio gracias a Dios y se multiplicó. ¿Vos viste la forma en que se multiplicó? Sí, ese Jesús es una fuente de provisión. A ese yo lo quiero en mi casa. Imagínate, vos le das un pedazo de pan y te hace un asado, lechuga, tomate, gaseosa, vino. Yo lo quiero en mi casa. Pero estaban equivocados. Porque miraban a Jesús como si fuese la lámpara de Aladino. Todo lo que yo le pida, froto la lámpara. ¿Y qué quieres, amo? Y yo ahora quiero un carro 2026, 27, ¿ya qué viene? 26, ¿verdad? Que sea 26. Que no gaste combustible, por favor, porque es caro. Si anda con agua, mejor. Quiero un yate, quiero una casa nueva. Una lámpara, como una lámpara de Aladino. Que lo que yo pido, lo tengo. Lo que yo pido, Él va corriendo a hacerlo. A este no lo podemos dejar escapar. Vamos, lo busquemos. Dice que al terminar esa reunión, Jesús se fue al monte a orar. Los discípulos le dijo, vayan, crucen a la otra orilla. Allí también fue la ocasión donde en medio del mar se levantó la tormenta. Jesús caminó, llegó hasta ellos. Y la gente había quedado allá, salieron a buscarlo. ¿Dónde está este Jesús? Mire, salieron a buscarlo. Y mira, ¿qué buscaba la gente? Hagamos un flyer. Reunión de milagros y poder. Venga a recibir sin compromiso. ¿Está mal una reunión de milagros y poder? No, porque Dios obra de esa manera. Ahora, venga a recibir sin compromiso. Compromiso. ¿Sabe lo que Dios llama a ese compromiso? Le llama arrepentimiento, porque ese fue el mensaje de Jesucristo. Llama a todos los hombres que se arrepientan. Ese fue el mensaje que dio Juan el Bautista, ese fue el mensaje que empezó Jesús, ese fue el mensaje de los discípulos, de los apóstoles. Arrepentimiento. Volverse a Él. Y volverse a Él no solamente porque he recibido algo, porque Dios a todos ellos le dio algo. Y es posiblemente que lo que te da al principio no es para que le digas, gracias Jesús, ya tengo lo que quería, así como los leprosos, nos vemos. Es porque quería demostrar ese poder, ese milagro, que Dios es más de lo que tú piensas. Pero hay algo más importante, Él te quiere dar vida eterna. Dice que salieron a buscarlo a Jesús. Y en San Juan, capítulo 6, versículo 24, lo encuentran. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo, porque conocía sus corazones, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
porque a este señaló Dios el Padre. Rabí, ¿cómo llegaste acá? Te nos escapaste, picarón. Nosotros te queremos ahí, con los changos te estamos buscando, queremos hacerte el capitán del equipo. Queremos que estés siempre del lado nuestro. Pero no te nos escapes, Rabí. El motivo por el cual ellos seguían buscando a Jesús estaba errado. Te nos escapaste porque queremos más. La verdad que estaban buenos esos panes y los peces. Qué rico. ¿Cómo lo haces vos? A nosotros nos gusta cómo vos lo haces. ¿Viste ahí cuando te quieren clavar con una comida? A nosotros nos gusta cómo vos haces el asado. Chao. Ya te dijeron, vos vas a hacer el asado. A nosotros nos gusta cómo te salen las milanesas vos. Chao, hacer las milanesas. A Jesús lo dijeron, Jesús, los panes y los peces estaban espectaculares, nos gusta cómo te salen a vos. Me buscan porque comieron y se saciaron. Esos motivos no eran correctos, no eran rectos. Pero Jesús no los felicitó por el afán de buscarlo, por los panes y los peces, sino que les reprochó y les dio el verdadero motivo por el cual debían buscarlo. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste de los panes y os saciaste. ¿Vieron? Ellos habían visto los milagros de Jesús, también este milagro de multiplicación de los panes y los peces, pero no veían las señales. No veían las señales que designaban a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. No podían ver esas señales. Ellos pensaban con el estómago, no con la panza ni con el espíritu. Ellos decían, busquemos a Jesús porque con Jesús somos saciados. Amós 8:11 dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces venimos por los panes y los peces y nos olvidamos de que Jesús es ese pan de vida? Nos olvidamos de que en Él hay salvación y vida eterna. En una ocasión le preguntamos a una jovencita, che, ¿cómo está tu hermano? Y nos dice, hoy seguro que va a venir, porque hay comida, los panes y los peces. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús lo que estaba diciendo, yo soy el pan que ustedes necesitan. Yo soy ese pan necesario para la vida eterna, para tener vida. Para que vuestra vida sea como era al principio, donde Dios había soplado aliento de vida sobre Adán. Para que vuelva a restablecerse esa comunión entre Dios y los hombres. Yo soy ese pan de vida. Nunca tendrás hambre. ¿Hambre de qué? Hambre espiritual. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Le estaba diciendo, ustedes están buscando ese pan material que sacia su hambre corporal, el hambre del estómago, pero yo le quiero dar ese pan para que vivan eternamente. Yo soy ese pan, yo soy lo que sus espíritus necesitan y van a vivir eternamente. Allí nuevamente entra ese espíritu en sus vidas y viven eternamente. Aunque sus cuerpos puedan morir momentáneamente porque resucitarán, sus espíritus vivirán eternamente. Él tiene esa palabra de vida. Versículos 60 y 61. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron,
Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nosotros venimos buscando los panes y los peces, Jesús nos sale con que Él es el pan. Nosotros venimos a buscar prosperidad, pero Jesús dice que la prosperidad está en Él, que la bendición está en Él, que Él tiene vida eterna, que hay tesoros en los cielos. Ay, Jesús, si nosotros lo queremos acá, no en los cielos. Tiran unos cascotes de allá, pues de la calle de oro, ¿viste? Tiran unas pedradas de ahí, unos adoquines de allá, bonitos nomás, de vez en cuando. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No es lo que nosotros queremos escuchar. Venimos a buscar un dador de algo y nos salís con que tenemos que buscarte para vivir espiritualmente. Sabiendo Jesús, dice versículo 61, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y dijo, ¿esto os ofende? Les dijo a sus discípulos, ¿esto os ofende? Pero ¿qué tiene de malo? Le estoy diciendo la verdad. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Recuerdan que a Jesús, a aquellos que le seguían, le llamaban discípulos. Jesús, los que Él escogió, vamos a ver enseguida, eran los 12, pero muchos otros le seguían voluntariamente. Muchos otros estaban, en un momento había como 70, a veces había más, a veces había menos. Entonces dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Buah. Yo que pensaba que Jesús me iba a dar siempre pancito. Pero Él dice, yo soy el pan. ¿Y ahora? Voy a tener que laburar nomás para conseguir pan. Entonces Jesús, como no obliga a nadie a seguirle, Él espera que le sigas voluntariamente y por amor. Dijo entonces a sus 12 discípulos, a los que Él eligió, a los que Él escogió, y le dice, ¿queréis iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la declaración correcta de los discípulos de Jesús. Esa es la declaración correcta que tú y yo tenemos que tener. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres lo importante, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que restaura, tú eres el Dios que provee, tú eres ese Dios. ¿A quién iremos si tú tienes vida eterna? Ahora Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, el pensamiento de ella fue igual de los panes y los peces. Y dice allí en San Juan 4:10, cuando se había encontrado Jesús con la mujer samaritana y Jesús le dice, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo siendo judío vienes a pedir a un samaritano? Y allí las palabras estas son claves. Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Escucha bien esto. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? ¿Cuál es el orden establecido por Dios? Si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo, lo que Dios tiene para ti. Dice, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En un encuentro con el Señor, Él siempre te va a pedir. Nos hemos acostumbrado a pedirle primero, pero Él te pide. Y la Biblia nos enseña a venir al Señor, venir ante su presencia con acción de gracia, por sus atrios, con alabarle, alabar, bendecir su nombre, engrandecerlo, porque Él es digno. Alabarle a Él por sobre todas las cosas. Dice, dame de beber. Tú le pedirías
y Él te daría agua viva. Dios te dice, dame, y cuando tú le das, y también después le pides, Él te da la bendición, te da esa agua viva, te da esa vida eterna, te da lo que realmente necesita tu vida espiritual, te da ese aliento de vida, te da ese soplo de vida. Ahora, esa mujer, mire, Juan 13, 4, 13 y 14, Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le señalaba el pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua que Dios te va a dar será un agua que va a saciar esa sed del hombre, esa sed por la cual buscamos en tantas cosas y a veces las cosas naturales para ser llenado, lo espiritual que nunca va a ser llenado. Nunca vas a llenar tu vida espiritual con cosas materiales, no se puede. Puedes tener todo el mundo, todo, ser dueño de todo. Ser el Dios del mundo, ser el dueño de todo, y no vas a ser lleno tu espíritu. Porque lo único que puede llenar esa sed espiritual es Él. Dice, yo te daré ese agua que nunca volverás a tener sed. Le dijo a lo mismo a aquellos que buscaban el pan y los peces. Yo soy esa agua que nunca tendrás sed y ese pan que no volverás a tener hambre. Entonces, mira, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Se agarra la cabeza Jesús. Ella estaba pensando, he encontrado a aquel que se va a meter en el pozo, va a sacar agua. Glorioso, estoy cansada de caminar llevando el agua hasta la ciudad, venir al pozo, buscarla, llevar, venir al pozo, buscarla, llevar. Señor, por fin encontré ese canal de bendición. Pero Jesús, hasta que ella comprendió que Él era el dador de la vida, que Él era esa agua, ¿sabe lo que dijo? He encontrado. Cuando ella comprendió, cuando ella fue llena, he encontrado a uno que me dijo todo lo que yo era. Dice que muchos se convirtieron por su palabra y otros fueron a ver a Jesús y también se convirtieron. Amén. Eso es una fuente que salta para vida eterna. Esa es palabra de vida que sale de ti. Cuando Jesús le ofrecía la salvación, le estaba diciendo que Él era el agua de vida. Pero ella pensaba que era el agua del pozo. Ay, cómo se simplificaría el trabajo. Tenía ese pensamiento de los panes y los peces, pero ella sí lo recibió. ¿Sabe? Con el estómago podemos pensar en lo temporal, pero Dios nos manda a pensar en lo espiritual, en lo eterno, no cómo satisfacer la carne. Ya voy terminando. Mateo 6, 31 al 33 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No dice que no lo vas a tener que hacer, lo tenés que hacer todos los días. Si no vas a morir de hambre, flaquito hasta que mueras. Pero dice, no te preocupes por eso, eso lo vas a tener que hacer mañana. No busques tesoros en la tierra, haz tesoros en los cielos. Y acá dice el versículo 32, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando vienes a Dios, cuando te acercas a Dios, antes que abras tu boca, Él sabe de qué tienes necesidad. Él sabe que necesitas fuerzas para trabajar, salud para trabajar, que necesitas un trabajo. Él lo sabe. Él lo sabe.
pero da el orden correcto de cómo hacer, cómo acercarnos, cómo adorarle, qué hacemos en nuestras reuniones, en nuestros cultos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon a Dios primero en tu vida, en tu hogar, en tu espíritu. Ponlo a Dios en tu alabanza. Que Dios sea el principio de tu culto, de tu servicio, de tu amor. Le sirves porque le amas. Le adoras porque le amas. No porque quieres ver qué le puedo sacar a Dios. Porque le amas. Señor, tú ya me diste. Tú eres el dador de la vida. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, acá viene la bendición. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas las cosas? Todo lo que Dios sabe que el hombre necesita. Y todo esto será añadido. ¿Sabe? La bendición de Dios es esa añadidura. ¿Cuál es el límite? No tiene límite. Porque el Señor quiere que prosperes, sí, así como prospera tu alma. Porque hemos cambiado el orden, buscamos la prosperidad, Señor, y cuando yo sea próspero, entonces ya cuando yo pueda disfrutar de todo, te voy a buscar a vos. No. Buscamos al Señor que prosperes así como prospera tu alma. Y cuando pones a Dios en primer lugar en todas las cosas, vas a ver cómo todo es más fácil. Cómo todo es por añadidura. Que no vas a trabajar, sí vas a trabajar. Pero vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a ver la mano de Dios en tu trabajo. Vas a ver la mano de Dios en tu jefe. Vas a ver la mano de Dios en tu sabiduría. Ese trabajo que de pronto quizás era pesadísimo, va a ser un trabajo, va a ser más liviano, porque tus ojos no están puestos en eso, sino que en Dios. Amén. Ya lo último, vivimos en tiempos donde los cristianos nos gusta más la música que la adoración. ¿Sabe que la música es un canal, es una herramienta? La música son palabras de las cuales a veces yo no la tengo y salen esas palabras para adorarle, pero la verdadera adoración sale del corazón. La verdadera adoración son esas palabras que yo les digo. Entonces a veces nos gusta más la música que la adoración. La música es un canal, una herramienta. Pero tu corazón es lo que realmente va a adorar a Dios. Nos gusta más las frases motivadoras que la palabra de Dios. Esas frases de aliento hoy le llaman coaching, motivadores. ¿Está mal en algún momento? No. Pero que te guste más que la palabra de Dios, sí. Ay, yo prefiero esos alientos que da. No te imaginas de lindo que habla aquel pastor y este viene a hablarme todo de la palabra de Dios. Ese pastor que te dice, vos sos grande, vos podés, vos naciste para ser victorioso. El diablo está bajo tus pies. Y todo, wow, sí, es verdad. Salgo afuera, me pica un mosquito. Ay, se me cayó toda la esperanza. No era que yo era victorioso, que nada me iba a pasar. Confía en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, afírmate en la palabra de Dios y vas a ver la bendición que va a haber en tu vida. Somos una generación de el touch and go, toco y me voy, no tengo compromiso. Yo no quiero compromiso. ¿Les parece más espiritual a veces unas lágrimas que conocer la voluntad de Dios y la intimidad y priorizar la práctica de la palabra de Dios? Creemos más en revelaciones privadas que en la revelación de la palabra de Dios. El Señor me dijo, me dio una palabra para vos. Así se nos abren los oídos cuando decimos, viene Joni y me dice, el Señor me dio una palabra para vos.
Y abrimos las orejas así. Arrepiéntete, dice el Señor. No, esperamos que nos digan cosas lindas. Esperamos que nos digan que vamos a liderar, que vamos a viajar por el mundo, que vamos a ser prósperos, que el Señor nos va a poner en lugares de altura. Lo esperamos. Y ¿sabe qué? Como todos saben, y yo le voy a dar un secreto, como somos hombres y todos los hombres buscamos lo mismo, hay predicadores, lobos rapaces, que saben lo que estás esperando. ¿Qué van a hacer? Te lo van a decir. Y vos, tu ego, wow, es verdad, yo voy a ser así. Así voy a ser yo. Amén. Confía en la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios y créela a ella. Esperan más resultados en decretar y ordenar que en creer y en esperar en Dios. Quieren escuchar de bendición y prosperidad, pero no de arrepentimiento de pecados. Cuando el mensaje del Señor Jesús es, si quiere que le diga más suavecito, vuélvete a Él, arrepiéntete, vuélvete a Él, porque en Él tendrás vida eterna y en Él tendrás todo lo que necesitas. Y es allí donde vamos a comprender lo que decía en Éxodo 7:16. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Luego anúnciales lo siguiente: Señor Dios de los hebreos me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a buscar a Dios. Yo vine a exaltar a Dios. Para eso Dios te ha llamado. Para eso Dios te ha buscado. ¿Y Dios quiere bendecirte? Sí. ¿Dios quiere prosperarte? Sí. ¿Dios quiere llenar tu vida? Sí. ¿Dios quiere hacer maravillas y milagros en tu vida? Sí. ¿Dios quiere usarte? Sí. Pero primero a Él. Amén.